Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy necesario para mejorar siempre la calidad y caminar hacia la estandarización de procesos. Justamente, estandarización de materia prima, que es todo un reto a todo nivel de fabricación. Esto no es un tema que solamente representa un reto para los pequeños fabricantes, sino para la industria. Vamos a hablar un poco acerca de este tema tan interesante. Muy buenas noches, muchas gracias por conectarse. Hola Eliezer, ¿cómo te va? Criollos Delicatessen, Mujica. Hola Gaby, un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por conectarse. Bueno, este es un tema que teníamos que conversarlo porque me preguntan mucho. De hecho, este título que le puse, cambia la materia prima, cambia el producto. Es justamente una de los comentarios textuales que me hizo una emprendedora. Y esto es un reto. Es un reto cada vez que necesitas comprar materias primas e iniciar tu proceso de fabricación. Pero contamos afortunadamente con una serie de pasos y de, pudiésemos decir, herramientas o material de apoyo que nos puede ayudar a mejorar estas prácticas y caminar hacia la estandarización. Esto es algo muy importante porque fíjense que no es solamente el impacto en los parámetros de calidad en sí del producto, sino que tiene un impacto directo en tu rentabilidad, en tu negocio. Muy bien que todo tu proyecto, tú lo tienes pensado para, satisfacer una necesidad o cumplir con algún objetivo en específico, si tienes un propósito de también aporte nutricional importante. Todo esto es válido, es genial, depende de cada proyecto gastronómico, pero en resumidas cuentas, si no hay retorno, no es negocio, porque tú no puedes elaborar productos sin rentabilidad. Entonces, cuando ves también el impacto que tiene el implementar estandarización en el primer paso, ¿no? Como estandarización de materias primas, entonces comienzas a ver más allá cuáles son todos esos beneficios que te da esta práctica. Hola, mi negrita. Buenas noches, mi carito. Ruth, un abrazo. Emma, buenas noches. Hola, Maida. Noelia, tan bella. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, este es un tema, todo un tema. Fíjense, vamos a comenzar como a darles datos. Sí, igualmente estoy pendiente de sus comentarios. Mañana vas a clase. No, yo no, Noelia. Ok, ustedes pónganse de acuerdo allí. Y pudiésemos mencionar, bueno, cuando me dicen, ¿qué hago cuál es el primer paso? ¿O cuál es mi primera referencia? Siempre te estoy diciendo que debes buscar normas, ¿sí? Si existen normas de tus productos, por ejemplo, si trabajas con chocolates, trabajas con galletas, panes, mermelada, yogur, queso, embutidos como chorizo, salchichas, jamón endiablado, a ver qué, café. Bueno, al menos nombrándote esto, que son algunos de los más comunes, por ejemplo, de los que produce la comunidad que nos encontramos acá en la ciencia y los alimentos. Bueno, de allí tienes normas, ¿ok? Entonces tienes una información valiosa a la que tienes acceso vía web, gratis. Puedes descargar la norma. Yo les he dejado el enlace para las normas Covenin
En el caso de que estés en Venezuela, bueno, para que puedan tener acceso, las descarguen. Algunas personas me han comentado, eso me llena mucho de satisfacción, que me mandan un mensaje directo, me dicen, Odri, ya descargué la norma, la vi, entendí, oye, mira, me di cuenta de que tengo que ponerle foco a tal y tal característica, es importante, ya sé qué es lo que tengo, cuáles son los análisis que tengo que mandar a hacer cuando decida formalizar mi emprendimiento. Entonces, allí tenemos un punto de partida, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿a qué nos lleva a estandarizar? Bueno, seguramente te suena, bueno, que es que todo esté igual. Bueno, no es tan cuadrado como exactamente igual, pero sí debe cumplir con un rango. Sí, con un rango de valores, de características. Hay un perfil que debe cumplir ese producto, que es característico de ese producto. Y les voy a comentar algo que es muy importante, porque uno de los comentarios en la publicación anterior de esta semana, una persona me comenta que cómo puede hacer esto, de este cumplimiento y de todo esto, un pequeño fabricante. Y fíjense, aquí hay algo muy importante que deben entender. El producto, supongamos, galleta, pan, cuando ya tú vas a dar un paso a formalizar tu emprendimiento, tu empresa, tu pequeña producción, debes, por ejemplo, en el caso de Venezuela, eso aplica para todos los países, pero tienen nombres diferentes, ¿no? Solicitud del registro sanitario del producto, que es como la cédula. Como decir, ese número, lo que me quiere decir es que ese producto fue evaluado, fue inspeccionado y él cumple con los requisitos que exige la norma sanitaria o el organismo sanitario del país con relación a ese producto. Pero ¿qué es lo importante que quiero que tú entiendas? Que la norma es para todos. No hay una norma, por ejemplo, para galletas artesanales, para galletas industriales. No, es la norma de galletas, es la norma de pan integral, es la norma de salchichas. Entonces, por eso es que el primer paso que tienes que dar es conocer si en efecto existe esa norma. ¿Qué ocurre? También que es una realidad con los emprendimientos gastronómicos, que bueno, hay un diseño de productos, hay un desarrollo de productos que no son convencionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos tequeños, que es muy venezolano, no existe norma de tequeño. No existe norma de granola, por ejemplo. No existe norma de, ¿qué les puedo decir? Bocadillos de guayaba o de plátano. No, esa norma tú la puedes buscar y no la vas a encontrar. Pero ¿qué ocurre allí? No es que no tenemos nada que hacer. Buscamos referencias y allí es donde a mí me encanta porque la ciencia siempre nos da información. Entonces, buscamos primero en tablas de composición nutricional, que están las de Venezuela y de cada país, que es una guía, ¿no? De cuál es el aporte nutricional de muchos alimentos. Incluso la nuestra tiene hasta de hallacas, por mencionarles un alimento. Y pueden apoyarse también en artículos científicos de desarrollo de productos, de análisis nutricional, físico-químico, microbiológico de productos, por ejemplo, de tequeños. Es posible que encuentres ese tipo de información. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con las normas? ¿Por qué tanto insistir con la norma, que debo conocer la norma? Porque es la pauta, es la descripción, es la definición en primer lugar. Me dice qué es yogur, me dice qué es queso, qué es, cuáles son los ingredientes que lo deben conformar y cuáles son, por ejemplo, los aditivos que pudiesen estar autorizados, entre otro tipo de información. Y también te dice cuáles son los requisitos, es decir, cuáles son esos componentes químicos que deben estar presentes, que deben cumplir con unos parámetros, y allí comienza la luz para nosotros comenzar a estandarizar materias primas. ¿Ok?
Voy a ver un momentito por acá. Creo que tenía una pregunta. Tienes pesadillas, Ruth, ¿por qué? Ay, Dios mío. No sé, como que tienen una materia allí que las tiene estresadas. Bueno, no se estresen, muchachos. Bien, por acá es que me dice arroz con coco. No, no existe. No tenemos norma de arroz con coco. Ojalá. Hay muchas bueno, desearíamos tener una guía. Y por ejemplo, para las personas que trabajan en laboratorios de análisis también eso es un reto. Sí, porque ¿con qué lo comparan? Esto es como cuando tú vas a hacerte un chequeo médico y te piden hacer un análisis, una hematología y todo esto. Entonces, bueno, tú antes de ir a que te vea el médico ya le diste un ojito al resultado, ¿cierto? Y dices, oye, la hemoglobina, bueno, está bien, pero el colesterol ya me van a regañar, ya me van a poner a dieta. ¿Por qué lo sabes? No porque te sabes de memoria cuáles, ahí están las referencias y entonces tú sabes si, bueno, si estás en el borde o te excediste o están esos valores bien. Acá pasa lo mismo. Entonces, la norma, acá hablando específicamente de la estandarización de materias primas, ¿cuáles son las luces que nos da la norma? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son esos indicadores, principalmente químicos, que son importantes? Claro, ellas, dependiendo del tipo de producto también, están incluidos, por ejemplo, contaminantes, que también son compuestos químicos, ¿sí? Y bueno, por supuesto, los criterios microbiológicos, es decir, esos microorganismos y esos indicadores en qué cantidad máxima está permitido que estén presentes, porque ya lo hemos conversado también. Los alimentos no son estériles, no son absolutamente exentos de microorganismos. Hay presencia de ellos, pero deben estar en una cantidad tan pequeña que no representen un riesgo a la salud. Y en algunos casos, por ejemplo, el caso es salmonela, debe estar ausente. Allí no hay tolerancia de que se permite hasta un máximo, no, cero. Muy bien, ahora, pero hablando de los indicadores químicos, ¿sí? de esos requisitos que exige la norma, yo comienzo a tener idea de qué es importante en el producto. Sí, ya les hacía... Hola Luis, saludo desde Chile, un abrazo. Les hacía el comentario en la publicación anterior, de hecho, que les hacía la aclaratoria en un comentario. Por ejemplo, imaginemos que produces mermelada. Sí, mermelada es un tema, esto lo podemos conversar después para profundizar un poco, porque también siempre me preguntan, ¿cómo sé cuánta cantidad de azúcar? Esta pregunta es tan importante y esto es estandarización. Esa es una pregunta que me hizo una emprendedora. ¿Cómo sé cuál es la mínima cantidad de azúcar que yo debo agregar a la mermelada? Ajá, entonces la primera pregunta es, ¿conoces la norma? ¿Sabes que hay norma de mermelada? ¿Conoces cuál es el requisito que debe cumplir la mermelada? Por ejemplo, seguramente algunos de ustedes estarán familiarizados con la medición de grados Brix. ¿Sí? Un abrazo, mi Madgar. Entonces, los grados Brix son un indicador de los sólidos solubles y los expresamos en total como un porcentaje de sacarosa. Entonces, la norma Covenin, me refiero al caso de Venezuela. Si estás en otro país, debes buscar la norma de tu país. Pero en el caso de la norma Covenin, menciona que una mermelada debe tener mínimo 65 grados Brix. Es decir, de 65 hacia arriba. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo sé yo? Aquí va lo otro, al ojo por ciento. ¿Sí? Tenemos que alejarnos del ojo por ciento, porque justamente es el extremo, es el otro lado de la estandarización. Nosotros no podemos tener idea de cuáles son las condiciones, cuáles son los valores, cuáles son los parámetros de lo que está pasando allí en el producto que yo estoy preparando, si no mido, si no tengo una medición. Así como
no sé cómo está mi hemoglobina y mi colesterol, sino hago un análisis. Entonces, en este caso, para la mermelada yo le decía, es que tienes que trabajar con un refractómetro, porque hasta qué punto sabes tú que debes concentrar tu mermelada. Ah, porque lo tienes al ojo, porque ya le tienes el punto, porque haces la prueba de la paleta. Esa técnica no aparece en ningún proceso de fabricación. Una cosa es, porque yo hago mermeladas en casa para mi familia, una cosa es cuando tú cocinas para tu casa y cuando tú cocinas como negocio. Entonces, cuando tú no estandarizas y esta es tu actividad económica, allí estás perdiendo dinero, estás gastando incluso, es muy probable, más energía de la que realmente necesites. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjate, imagínate que estás concentrando tu mermelada. Bueno, sencillamente tomas si no conocen el refractómetro, tengo varias publicaciones de mermelada y está la imagen del refractómetro. Se pone una gotita de mermelada en la zona de lectura y tienes que verlo, ¿sí? Es como un ocular hacia la luz y te da una escala. Y en la escala tú puedes leer directamente, no tienes que hacer cálculo, no se utiliza reactivo, lees directamente el valor de grados Brix. Entonces tú, supongamos que estás en el proceso y vas en 63 grados Brix. Bueno, ya te falta poquito para llegar. En menos de un minuto vuelves y tomas la muestra. Si ya estás en 65 grados Brix, ya tú perfectamente, si esa ya es tu estándar, primero, estás cumpliendo con la norma. El que tú concentres de ahí en adelante, es decir, que tengas una mermelada con mayor concentración de azúcares, va a depender de ti, ¿ok? Y ¿qué es importante acá desde el punto de vista también de la rentabilidad? Bueno, que ya yo estoy cumpliendo con la norma, ya mi producto está bien, yo puedo ya detener la cocción y envasar, dejar de concentrar. Y el otro aspecto es que si yo sigo concentrando, voy a tener menos cantidad de producto que envasar, porque sigo evaporando, ¿sí? Entonces, allí lo ves, ya estás cumpliendo, o tú dices, tú determinaste que el punto de tu producto es 67. Ese es mi punto, porque esa es la consistencia que a mí me gusta. Entonces, eso ya está determinado en tu proceso y tú ya tienes ese parámetro determinado y estandarizas tu proceso para siempre entonces producir a esa misma concentración y no al ojo por ciento, ¿ok? Tenemos que dejarnos de eso, de que tengo ya el ojo amaestrado porque tengo 20 años haciendo este producto, tengo el peso en la mano, ese es el más clásico de todos, ¿no? Yo no peso, tengo el peso en la mano, yo calculo y mi ojo es infalible. Entonces, no, esto no es una práctica, esto lo podemos, repito, lo podemos hacer en casa, yo lo hago en casa, pero cuando tienes un negocio, tienes que medir, tienes que anotar. Entonces, ¿cómo estandarizo yo materias primas? Dependiendo de la materia prima, yo pudiese tomar algunas mediciones que me dan esa indicación de cuál es su calidad, su composición. Por ejemplo, hola tía, besos. Por ejemplo, estamos hablando de la mermelada. Supongamos que estamos trabajando con fresas. Bueno, tú puedes medir incluso, tomar una muestra de tus fresas frescas para verificar cuál es el grado de madurez, también con el refractómetro, ¿sí? Y ya tú tienes un punto de partida. De hecho, existen fórmulas para tú calcular aproximadamente, dependiendo de la cantidad de azúcares de tu materia prima, cuánta agua y cuánto azúcar vas a necesitar para tener esa concentración de grados Brix que te exige la norma. Entonces allí vas viendo que si hay un camino, lo que hay es que analizar cada caso dependiendo de
tus materias primas, dependiendo de la característica de tu producto, hay que ver cuáles serían los indicadores más importantes y, por supuesto, si existe algún método rápido de análisis, porque no te estoy diciendo que debes instalar un laboratorio de análisis químico en tu cocina, pero hay instrumentos que te pueden ayudar a estimar cuál es esa condición de esa materia prima inicial, ¿sí? Vamos a ver por acá, que creo que tengo otra preguntita por acá. Emma dice, el problema es que esos equipos son costosos. Para un emprendedor, yo necesito un micrómetro, sí, pero eso es inversión, Emma. Es como les decía, a veces me escriben, ay, termino como estresada. De hecho, me ha pasado cuando compartimos en espacios con emprendedores, muchas veces me dicen, tengo muchas cosas que hacer, me siento agobiada. O sea, yo puedo entenderlo, ¿no? Porque es mucha información. Pero fíjense, partimos de la base de que la norma aplica para todos, ¿sí? Sea fabricante pequeño, sea una transnacional. Entonces, ya como yo entiendo esto, eso no quiere decir que de un día para otro yo voy a comenzar a dar un giro 360, sino que comienzo primero a conocer cuáles son esos requisitos fundamentales que debe cumplir mi producto. Tienes que saberlo, ¿ok? Y en las medidas de tus posibilidades, siempre se los digo, en la medida de tus posibilidades tienes que comenzar a adquirir algunos instrumentos de medición. Por ejemplo, yo conozco, he visto casos en los que la temperatura es importante y no tienen un termómetro. Algo tan básico en una cocina, en un proceso de fabricación en el que, por ejemplo, hayan procesos térmicos que tú tengas que pasteurizar o que tengas que aplicar alguna temperatura específica porque forma parte de ese proceso de fabricación y no verifiques que realmente estás cumpliendo con esa temperatura, se está alcanzando esa temperatura. Entonces, allí tú dices, bueno, hago mi lista de cuáles son esos instrumentos que debo ir adquiriendo poco a poco para comenzar a tener medidas. Siempre les comento esto, si no medimos es como que vamos caminando sin saber para dónde vamos ni dónde estamos. Entonces, la medición me da información y yo tomo decisiones en base a información. Si no, estoy lanzando flechas al vacío, no sé a dónde, porque me confío de el conocimiento que yo tengo de mi producto, de mi ojo por ciento, y digo, ya, así está de horneado, ese es el color bonito, este es este es el punto de la mermelada, o ya saco el yogur porque ya está bien cuajadito. Ajá, pero ¿cuántas horas y cómo fue esa condición inicial? Por ejemplo, si tú trabajas con productos lácteos, trabajas con yogur, haces quesos, trabajas con dulce de leche, por ejemplo, que son productos en los que es muy importante el rendimiento de los sólidos. ¿Cuál podría ser una medición? Y es una de muchas, pero es mejor una que nada, absolutamente nada. Puedes comprar un lactodensímetro. Creo que también en algún post tengo una foto de un lactodensímetro y medir la densidad de tu leche. ¿Esto para qué? Bueno, para verificar que en efecto no ha sido alterada con agua, que cumple con ese rango de densidad que debe tener la leche completa, en el caso de que sea leche completa, pero allí también tienes los rangos en el caso de que sea descremada. Y al menos tú pudieses saber, ok, estoy partiendo desde un parámetro que se supone o espero que de aquí en adelante todo vaya bien, ¿ok? No quiere decir que cada vez que vayas a preparar un lote de producción, tienes que mandar muestras a un laboratorio. No es eso. Pero tú no puedes estandarizar si no tomas medidas, si no
si no tomas parámetros, si no mides? ¿Cómo sabes tú si tienes fiebre? Y le dijiste, llegaste, no, que tengo un fiebrón. ¿Y qué temperatura tienes? Es lo que te van a preguntar. ¿Cuál fue tu última temperatura? No, tenía fiebre porque me siento que me estoy hirviendo. Eso no es una medida, ¿ok? Entonces, tenemos que medir, tenemos que tener un valor para saber, ok, aquí estoy, esto está bien o no está bien. Y de esa manera, yo también comienzo a trabajar, que esta es otra parte muy, muy importante de la estandarización de materias primas, es que comienzo a trabajar con mi proveedor. En el caso de que sea posible para ti, tienes que acercarte a tu proveedor. Por ejemplo, si tú trabajas con vegetales, frutas, hortalizas, trabajas con leche, trabajas bueno, puede ser también con carnes, bueno, tienes que tener, ya tú tienes seguramente tu carnicero de confianza, todo esto, pero más allá, si puedes ir incluso más allá, ¿por qué? Porque hay características de variedades, razas, grado de madurez, dependiendo de lo que estemos hablando, de la materia prima de la que estemos hablando, que va a ser fundamental para esa calidad de producto final. Entonces, allí estos dos deben ser como estos pasos o etapas y que tú desarrolles, que comiences a desarrollar. Dice Criollo, para masa fácil, aún teniendo estandarización de las fórmulas, las diferentes harinas hacen que la cantidad de agua varíe. Qué buen comentario, qué buen comentario. Y tú sabes que es así, y cuál podría ser la manera o cuál sería mi recomendación en este caso. Bueno, me van a poner el grito al cielo, pero no les estoy diciendo, ojo, no les estoy diciendo que tienen que salir a comprar esto, ¿no? Pero si tú tienes la oportunidad de medir la humedad de tu harina antes de que entre al proceso y tener incluso esto anotado, ok, esta harina, supongamos, no sé, entró con 14% de humedad y para tener el punto final se requirió tanto de agua. En el caso de que tengas una harina con menor o mayor grado de humedad, también pudieses entonces anotar estos valores y ya tienes incluso de que cuando sepas, tienes que analizar, por supuesto, antes de fabricar, de elaborar, pero es la condición o es el dato para tú conocer realmente cuál es o cómo se va a comportar, cuál va a ser el comportamiento de esa masa durante la preparación. Otro aspecto importante para quienes trabajan con harinas, miren, quienes trabajan con cereales, quienes trabajan con cacao, incluso café, por lo general el mismo productor de café es quien, bueno, por lo general, no siempre, es quien procesa su café, pero en este tipo de granos que es muy, muy importante el porcentaje de humedad. Esto es una inversión que usted en algún momento va a sentir la necesidad real de tener un medidor de humedad rápido. ¿Okay? Hay un método oficial que se realiza en laboratorio, pero hay equipos que te pueden dar, hay calentamiento por infrarrojo, que son incluso portátiles, que los puedes llevar a campo, los puedes llevar y tomas tu muestra, haces tu análisis, en pocos minutos tienes el resultado y pudieses incluso, esto lo hacen muchos fabricantes, rechazar el hecho de comprar una materia prima porque excede el porcentaje de humedad. Y muchas veces ese exceso de porcentaje de humedad no es solamente que te están vendiendo más agua de la que debe tener, sino que hay un riesgo alto de desarrollo de mohos y de desarrollo de micotoxinas, que es todo un riesgo químico, en este caso un peligro, para el consumidor, ¿sí? Algo bien, bien importante a tomar en cuenta. Entonces, bueno, con esto vas teniendo un poco de luces de qué podrías hacer, ¿sí? Al menos espero y que no se me estresen, sino
comenzar a ver, bueno, primero, busco mi norma, si existe, ¿sí? Ya te dije, si haces, por ejemplo, pequeños, no hay normas de pizza, no hay normas de bocadillos, hay varios productos que se comercializan, que están bien establecidos en los mercados y no hay normas, pero hay una búsqueda de información alternativa. ¿Para qué? Para que conozcas entonces cuáles son esos parámetros que son indicadores de calidad y que tú puedas al menos tener uno o dos equipos, instrumentos que te ayuden de manera rápida, ¿ok? Nada costoso, elaborado, que involucre reactivos, como, bueno, por ejemplo, esto, un termómetro, un medidor de humedad, un refractómetro, dependiendo del caso de tu producto, ¿sí? Para que al tener esa información ya tú puedes decir incluso, bueno, este proceso va a requerir más tiempo, va a requerir más tiempo de secado, va a requerir más tiempo de horno, va a requerir... ¿Por qué? Porque ya estás conociendo cuáles son esos parámetros con valores, no al ojo por ciento, de qué es lo que está entrando al proceso. ¿Cómo mido el porcentaje de proteínas de la harina? Aquí sí hay que hacer un análisis en laboratorio. El análisis de proteína, de los análisis de composición básica, que son humedad, cenizas, que son la fracción mineral, grasa cruda, grasa total, proteínas y bueno, carbohidratos en general, en este caso se calcula por diferencia, pero el de proteínas es el que lleva o el que requiere más reactivos y más intervención de equipos. O sea que esto es algo exclusivo para realizarse en un laboratorio especializado. Por eso les comentaba que no es posible, por ejemplo, si tú ves tu norma y seguramente vas a ver que requisitos químicos, humedad, grasas, proteínas, no quiere decir que tú para estandarizar tu materia prima, saber tomar medidas, tienes que hacer todo esto. No, de todo lo que se te presenta, se puede elegir uno, al menos, que sea un buen indicador de esta condición. Por ejemplo, les doy el ejemplo de la industria. Llegó la gandola con la harina, supongamos que es harina de trigo. Bien, llegó la gandola y la gandola llega con su certificado de calidad. Entonces allí llega identificado la muestra, el lote, el fabricante, bueno, todo con su análisis, ¿sí? Con su análisis de humedad, proteínas, grasas, todo. Muy bien, incluso microbiológico. ¿Qué ocurre? Que estos son análisis que se hacen incluso en 2 días. Entonces, es imposible que se tenga detenida la gandola allí en el patio, no puede entrar hasta que yo no verifique. ¿Qué se hace? Bueno, se toma una muestra, se lleva al laboratorio y, por ejemplo, se puede hacer, en este caso, se puede hacer una medición rápida de pH, que es rápido, y humedad. Entonces, con estos dos valores, verifico si realmente estos valores coinciden con lo que me está diciendo el fabricante que me está mandando en el certificado de calidad y yo puedo tomar una decisión y decir, entra a fábrica o no se permite la entrada. Y posteriormente, por ejemplo, el caso del Departamento de Control de Calidad, ya cuando se ingresa la muestra, la materia prima, perdón, se hace el resto de análisis para verificar, incluso, bueno, microbiológico, que muchas veces se hacen fuera de planta. Entonces, con esto, ¿por qué les comento todo esto? Porque es imposible, para que ustedes no se me vayan a estresar y de repente vayan a tomarlo así como que si todo lo que ven en la norma es lo que van a hacer para estandarizar materia prima. No, se hace al menos una medición, una o dos mediciones rápidas. Entonces, ¿cuáles son las mediciones rápidas? Bueno, estas. Puede ser humedad, pH, grados Brix, densidad, dependiendo de la materia prima. Entonces podemos elegir esos análisis. Eso, me ocurrió con la harina de yuca. El fabricante cambió su fórmula de harina
porque debo colocarle más agua a la mezcla de galletas, así es, y ya no quedan crocantes como antes, por supuesto, porque si tú sigues aplicando el mismo proceso, ¿verdad? Estás horneando a la misma temperatura, tu fórmula no ha cambiado, o sea, lo que tú agregas, y es el mismo proceso, el mismo tamaño de la galleta, es la misma condición del horno. Entonces, si tienes más humedad, por supuesto, estás usando las mismas condiciones, va a quedar más humedad allí retenida y esto afecta no solamente la textura, la vida útil de tus galletas. Si tienen alta rotación, no será un problema, pero si las tienes que almacenar durante un tiempo un poco prolongado, digamos, para este tipo de producto, entonces eso sí va a representar un problema para ti. ¿Qué te recomendaría yo? Bueno, que vayas pasos atrás con tu proveedor y revises esto. Tiene algo que es bien importante y que yo creo que ustedes como fabricantes a pequeña escala tienen en sus manos, yo siempre lo veo así, tal vez como un poco romántico, pero como tienen una gran oportunidad de hacer un cambio positivo con ese acercamiento al productor, ¿sí? Porque la distancia es muy corta. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Bueno, es que esta persona no es solamente tu aliado comercial. Por eso es que le digo que la relación debe ir más allá de lo comercial con tu proveedor. ¿Qué hace la industria? Ustedes saben que yo siempre les comento, ¿no? ¿Por qué me parece que es importante tomar los buenos ejemplos, ¿no? Entonces, algo que ellos hacen que me parece muy eficiente es que tienen un programa de desarrollo de proveedores que va más allá de lo comercial, que no es solamente el equipo de ventas o de finanzas con la gente, el proveedor de materia prima o de material de empaque. No, hay profesionales y hay personal de la empresa que va y acompaña al productor. ¿Sí? Acompaña en los campos de tomate, en los campos de fresa, los acompaña en los rebaños. ¿Por qué? Porque hay que darles asesoría, capacitación, acompañamiento para poder garantizar que esa materia prima, que ese insumo, que es el que yo voy a transformar, cumpla con los requisitos que necesita mi proceso y las características de mi producto. Entonces, allí es donde mi recomendación es que ustedes comiencen a desarrollar una relación más allá de lo comercial, de crecimiento mutuo, porque allí ganan ambas partes, sin duda es así. Se lo pregunté por su Instagram y ellos dicen que no, pero realmente sí cambió drásticamente. ¿Sabes qué? Por eso es que las mediciones, muchas veces incluso ellos pueden estar experimentando algo que escapa de su conocimiento. ¿Sí? Podemos darle perfectamente el derecho a la duda, en este caso, porque es lo que les digo. Si yo no mido, ¿cómo sé yo al ojo por ciento que esto está bien? Ah, yo lo veo igualito. Es que aquí no hay una escala para darme cuenta de qué es o cuál es ese valor. Entonces es posible que él incluso esté haciendo las mismas cosas, pero no sé, sus equipos se han descalibrado, las condiciones de su proceso no están alcanzando los parámetros que deberían y está haciendo lo mismo al mismo tiempo, asumiendo que todo está como siempre, como al principio, y no es así. Y la única manera que pudiesen tener incluso ambos, él como productor y tú como fabricante, de encontrar la causa raíz, encontrar qué es lo que está pasando, es midiendo, es haciendo un análisis, es teniendo un historial, también es importante. Tener un historial, siempre les comento, hay que anotar, hay que llevar registros y bueno, como te digo, en las medidas de tus posibilidades, las medidas que tú pudieses tener es información. Mira, esto es tan importante, esta información, que esto te ayuda no solamente a estandarizar, a entender qué pasa durante el proceso, a entender qué pasa en tu vida útil
y por supuesto entender qué pasa con la merma y la producción. Entonces, ve todo, es un trabajo, por supuesto, y hay que prepararse, hay que ver cuáles serían los mejores indicadores y si en el tipo de producto que tú elaboras existe algún método rápido que te pueda ayudar a tomar esa medición para que tú comiences a estandarizar materia prima. ¿Cómo sé yo cómo está mi condición, cómo está la composición química, la composición microbiológica? Muchas veces me comentan personas que trabajan, por ejemplo, con azúcar. Mira, creo que es el azúcar. Sí, seguramente es el azúcar. Yo no te puedo dar la certeza. Pero ¿qué ocurre? Incluso he hecho el comentario. Cuando tú veas azúcar, si compras al detal, digamos, ves azúcar en el automercado, en el sitio de venta donde lo compres, y ves que está húmeda, como pesada, como extraña, no la lleves, no la lleves. Mira, uno de los problemas, sobre todo las levaduras, un problema de levaduras en azúcares. Y bueno, también hay algunos mohos y son termoresistentes y es todo como un ecosistema microbiológico que esto es deterioro. Entonces comienzas a experimentar cambios y resultados que dices, pero nunca me había pasado esto y estoy haciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que bueno, cuando no tenemos mediciones y no sabemos cuáles son las condiciones en las que está ingresando esa materia prima, vamos a tener esa variabilidad. La variabilidad siempre va a existir, siempre, siempre, pero existe un rango, ¿ok? Esto no es como que es variable desde amarillito hasta doradito, no. ¿Qué es amarillito? Por ejemplo, en el caso de color, si tú trabajas con, puede aplicar, a ver, ¿qué se me ocurre? Bueno, con las salsas puede aplicar, vamos a suponer. Y el color del tomate. Sí, el color del tomate es fundamental. Entonces, el color y el grado de madurez del tomate. Y también para eso te sirve el refractómetro. Pero vamos a hablar solamente del color. Tú puedes tener perfectamente una carta de colores como cuando vamos a comprar pinturas, que nos sacan todo el abanico y decimos ok, tú puedes tener este tipo de cartas de Pantone y tener un rango, ¿no? de tus tonos, de las tonalidades de rojo que son necesarias para que el producto final se vea como a ti te gusta, como tú has, más que a ti te gusta, porque estamos estandarizando, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo lo subjetivo, como tú has determinado que son las características del producto. Entonces ese rango de tonos rojos, tú no puedes comprar tomates que estén por debajo de ese, sobre todo por debajo de ese tono rojo. ¿Por qué? Porque te va a afectar el color. Cuando tú lo veas empacado en tu envase, en tu frasco, se va a ver, tal vez incluso puede generar rechazo y puede estar delicioso, pero se ve muy claro, se ve diferente, ya comienza tu consumidor a decir, mira, ya esta gente está cambiando, ya esto no es lo mismo. Nosotros lo hemos dicho muchas veces con marcas, esto ya no sale igual, ya no se ve igual, ya no huele igual, ya la textura me la cambiaron. Entonces esa variabilidad yo tengo que reducirla a un espacio que no impacte tanto como para generar incluso esa duda de si estoy haciendo las cosas bien como las estaba haciendo antes. ¿Sí? Puede estar perfectamente en parámetros físicos, químicos, microbiológicos, todo, pero solamente con esa característica de apariencia que no está cumpliendo, bueno, ya puede comenzar a generar un rechazo en el consumidor. ¿Sí? Esto es una medida que es económica, no necesitas reactivo, no necesitas equipo, ahí sí necesitas tus ojos y una buena escala y, bueno, puedes orientarte con esta referencia. O sea, tenemos que tener referencias. Bien.
Muy bien, muy bien. A ver, hoy no hay muchas preguntas. Vamos a ver. Pero sí está claro, o es que están muy estresados que no me quieren, no me quieren escribir. Sí estará claro, o sea, se entiende cuál es la intención y cuál es el camino, espero, que se debe seguir. Es decir, esto es más. Pero esto es como, son como los primeros pasos, ¿no? Es la primera información que yo debo buscar, es lo que debo analizar de cuáles serían esos indicadores importantes para yo saber esto está bien, esto está entrando bien o esto va a necesitar ajustes, ¿sí? Ay, qué bueno, me alegra. Tengo hoy muchos problemas de conexión. Ay, sí, Emma, tranquila. Dios mediante queda grabado. Sí, mi internet también ha estado fallando, pero hoy se ha portado bien, afortunadamente. Muy bien. Bueno, fíjense que es bastante trabajo, pero no me van a negar que esto no es bonito y emocionante y es un reto y nos invita siempre a investigar, a compartir, a conversarlo, a revisar y sobre todo buscar esa información oficial. O sea, no se queden incluso con lo que yo les comento. Ustedes vayan a la norma, vayan a los libros, vayan a las investigaciones, vayan a la fuente oficial de la información. No crean en cadenas de WhatsApp, no crean en artículos extraños por allí que dicen cosas, incluso muchas veces, no sé, como fatalistas en alimentos. De verdad que la desinformación es preocupante. Y bueno, vamos dando paso a paso, pero vamos caminando hacia esos procesos que nos llevan a la estandarización y al control de calidad. Ajá, buenas noches. Ajá, ¿cuáles serían los instrumentos básicos? Ya se me movió. Ajá, termómetro, balanza, ¿qué más? Muchas gracias. Sí, este es un tema muy lindo. Fíjate, de mediciones rápidas podemos tener balanzas o termobalanzas, estas balanzas de medición de humedad, pHímetro, que incluso hay algunos portátiles, refractómetros, que es para medir grados Brix, pudiésemos tener medición de densidad, por ejemplo, en lácteos. Lo que pasa es que esto aplica a muchos productos. Entonces, ¿cuál es la invitación acá? A que dependiendo de cuáles sean tus productos, bueno, vamos a ver cuál sería el indicador de calidad más relevante para que se tenga una idea de la condición, ¿sí? De la condición. Es como decir, mira, si a mí me van a hacer un perfil 20, un análisis de sangre, y te puedes hacer solamente uno ahorita, Audrey. La semana que viene te puedes hacer el resto, pero ahorita solo uno. Entonces, ¿cuáles te haría? Bueno, yo diría colesterol. O me haces colesterol o me haces triglicéridos, ¿sí? Porque allí yo tendría idea de cómo están muchas otras cosas. Entonces, se basa en esto, ¿no? En utilizar una medición rápida que sea importante para darnos idea de cuál es la condición de esa materia prima. No tenemos la certeza de todo lo demás, pero ya es una información importante. Así que me puede ayudar incluso a ajustar más adelante el proceso de fabricación. Yo fabrico helados cremosos, tengo mi fórmula creada por mí. Son helados libres de gluten, huevos y grasas. Y al variar 3 gramos la fórmula, de pronto con el cacao varía la textura y sabor. Sí, por supuesto. Es que esto es parte de lo lindo. Esto todo es reacciones químicas. Al cambiar un poquito, estás cambiando la matriz. O sea, ya es otro producto. ¿Sí? Por más poquitito que sea ese cambio. Y por supuesto que se va a ver o va a ser más evidente en unas que en otras, tal vez en visual no tanto, pero en sabor o en aroma o en textura, en la forma incluso cómo se congela y cómo se descongela, cómo se pudiese servir.
todo esto lo va a... Allí, por ejemplo, si estás agregando más cacao en polvo, estás aumentando sólido, estás aumentando grasas, y bueno, también dependiendo de otras características del cacao en polvo. Entonces sí se está cambiando, allí se está moviendo la composición química. La situación país también es un factor que incide en el producto final, ya que muchas veces no se tienen los insumos adecuados e idóneos para tener un producto final con calidad adecuada. Sí, todo influye, estoy de acuerdo contigo, todo influye, pero justamente por esa variabilidad, y eso ocurre en todas partes, es decir, a nosotros en muchos aspectos nos impacta de mayor manera, pero la variabilidad forma parte de la vida, de lo natural. O sea, nunca vas a tener incluso en una misma planta bien cuidada, puedes analizar, no sé, todos los tomates y va a haber variación en el contenido de humedad, de agua, perdón, en la concentración de licopeno. O sea, que la variabilidad es natural. Lo que nosotros debemos hacer es tomar ciertos datos y ciertas mediciones que nos ayuden a que siempre achiquemos ese espacio de la variabilidad, que forma parte de eso natural, pero también es como tú poner las reglas de tu juego. O sea, mi materia prima debe tener estas características y hay este valor que es fundamental, por ejemplo, el pH, es fundamental que esté en este rango. Si está por debajo o por encima, va a ser un problema. Va a haber problemas porque también en el pH limita o no el crecimiento de microorganismos, por ejemplo, o el comportamiento de las proteínas. Entonces, vas a tener, por supuesto, un efecto si no cumple con esa condición, que es importante que pudieses tú determinarla y tú medirla. De esta manera, siempre vas a tener esa información. Recuerden que si no medimos, o sea, esto es algo que yo quiero que lo tengan con ustedes siempre. Si no medimos, no tenemos información, no sabemos dónde estamos ni para dónde vamos. Necesitamos valores, ¿sí? Necesitamos ese número, ese parámetro para decir, ok, estoy a esta temperatura, estoy a este porcentaje de humedad, estoy a este porcentaje de grados Brix, detengo, voy bien o tengo que hacer ajustes. Es decir, es información que tú necesitas para tomar decisiones. Siempre tomemos decisiones basadas en información, si no, estamos deambulando o tratando de adivinar o de, no sé, contar con la suerte, y en este caso esto juega en contra por completo de tu proceso de fabricación. Entonces esa siempre es mi invitación, ¿sí? A que comencemos allí a hacer la tarea, a buscar la norma, a buscar esos parámetros y bueno, si tienen dudas, ustedes saben, siempre me pueden escribir o lo podemos conversar incluso en un siguiente en vivo. Yo creo que ya estamos en el borde de la hora. Vamos a ver si tengo por acá otro. Es parte del control y seguimiento, tal cual, Ender. Es así y es fundamental, porque si no, no tenemos información. Si no medimos, no tenemos información, no sabemos cómo estamos ni si es necesario incluso hacer estas mediciones. Es como el caso de la amiga que nos comentó de su proveedor. Allí sería ideal tomar mediciones, por ejemplo, porcentaje de humedad, y mostrarle a él, porque es lo que les digo, seguramente él también desconoce porque está haciendo las cosas como siempre y es posible que su proceso haya perdido eficiencia, haya algún problema con equipo descalibrado, temperatura, y no esté obteniendo el producto en las mismas condiciones que antes. Entonces, esto los afecta absolutamente a todos. Bien, muy bien. Entró Verónica. ¿Cómo estás? Bueno, creo que déjenme revisar si tengo otra preguntita por acá. Todavía no he elegido el tema que vamos a conversar la próxima semana. Pudiésemos seguir hablando de estandarización, incluso de estandarización de procesos.
que bueno, es parte de esto. Y recuerden, desarrollo de proveedores, esto también es un tema, ustedes deben comenzar a ver a sus proveedores con un ojo más allá de lo comercial. Es incluso más que un aliado estratégico, es absolutamente necesario y la calidad de tu materia prima puede mejorar y puede cumplir con lo que tú necesitas si trabajas de la mano con tu proveedor. Así que les dejo también ese mensaje para que se lo lleven y comiencen a pensar en las estrategias que van a aplicar. Bueno, creo que no tenemos preguntas pendientes. Vamos entonces a despedir. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche y bueno, estamos pendientes para vernos en esta cita todos los jueves, Dios mediante, a las 8 de la noche. Y quedo entonces atenta a elegir el tema para la próxima semana, esperando que siempre sean temas que ustedes necesiten y que sea útil para sus emprendimientos. ¿Podemos hablar sobre producción para exportación? Sí, pudiésemos hablar, claro, por supuesto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por conectarse, por su tiempo. Feliz noche, les mando un abrazo. Feliz noche.